Para la Coordinación Nacional de Teatro es realmente un privilegio que el Odin Teatret nos acompañe este año con un programa de trabajo tan abundante como el que de manera generosa van a desarrollar durante 15 días. Habría algunas cosas importantes que destacar, fundamentalmente que se ha movilizado de alguna manera a todos los estados de la Federación para que directores de teatro de los estados, coreógrafos, actores y bailarines puedan tomar los cursos que van a impartir el Odin Teatret en México. Para esto trabajamos precisamente en coordinación con la coordinación con los estados y también de manera fundamental la participación de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, en la cual también va a beneficiarse los alumnos de la escuela participando en estos talleres que desarrollará el Odin Teatret. Creo que es algo inusual que podamos encontrar en un mismo punto de encuentro y de trabajo, solucionar de alguna manera dos problemas de formación. Una, poder darle un servicio de formación profundo, como en este caso, a los estados de la Federación, y aportar a la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes pues, los talleres que se van a impartir. Independientemente de esto, desde luego, el Odin Teatret presentará en México su último espectáculo, que se llama Caosmos. Se va a presentar en este teatro, en el Teatro El Galeón. El estreno del espectáculo es el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Yo quiero hacerles una muy cordial invitación en nombre de la Coordinación Nacional de Teatro de Bellas Artes para que nos acompañen el viernes. El cupo del espacio es un poquito limitado, entonces lo que les vamos a rogar es que los que vengan el viernes se anoten en una lista, los que no puedan venir viernes y puedan venir sábado o domingo, lo mismo, para que los podamos atender con todas las comodidades que ustedes merecen. Pues esta es mi breve presentación y los dejo con la palabra del maestro Eugenio Barba. Este es un aniversario, el 10º. El Odin vino por la primera vez en México con sus espectáculos en el 1984 y fue el mismo José Gorlero, que a ese tiempo trabajaba con el grupo teatral Ítaca, que creó el primer contacto entre el Odin Teatret y Limba. Entonces, desde ese periodo, en el 1984, venimos cada vez que tuvimos un nuevo espectáculo. Fue en distintas situaciones, fue durante el Festival de la Ciudad de México, fue durante el Cervantino, hubo también organizadores autónomos, como por ejemplo escenología del maestro Edgar Ceballos, y otra vez con la IMBA. Y este es un aspecto que quiero subrayar porque indica una de las características de nuestro grupo, que este año celebra sus 30 años de existencia. Cómo es importante para nosotros regresar a los mismos lugares donde fuimos, donde ya existen algunos espectadores que nos vieron y puede seguirnos, no solo en nuestro trabajo, sino también cómo meditar o reflexionar sobre su propia evolución, viendo cómo nosotros envejecemos en nuestro oficio. Esto de poder ir más allá de lo que es el contacto limitado del espectáculo, de hacer un espectáculo y después desaparecer, poder regresar y crear una continuidad, esto es una de las obsesiones o de las necesidades del Odin Teatret. Pero esto ha sido, es como si existen en Europa y también en otros lugares en América Latina, algunas ciudades, algunos pueblitos aún, donde intentamos absolutamente de regresar con nuestro nuevo espectáculo. Y aquí México es uno de esos lugares. El Odin es un caso único en la historia del teatro europeo, en el sentido que como grupo de teatro, es decir, no como institución que fue creada dentro del marco de un edificio de algo preexistente, es decir, como un grupo de personas que se reunieron en el 64 y decidieron de crear un grupo de teatro sin edificio.
algo que a ese tiempo era muy inhabitual, no existían grupos de teatros. Y de ese grupo donde había 4 actores y yo, todavía quedan la mitad. Es Torger, que es noruego. Después él ha sido con nosotros 30 años. Después hay Iben, que es danesa. Iben ha trabajado con nosotros 28 años. Hay Roberta, que es italiana. No está. Ella está en Ciudad. 20 años. Hay Julia, que es inglesa, 18 años. Hay compañeros de la década de los 80, que son daneses, que son españoles. Y cuando menciono todo eso es para daros 2 informaciones. Primero, que el grupo es muy particular por el hecho que ha mantenido un núcleo de integrantes que lo creó. Entonces, toda la herencia de experiencia se ha quedado en el grupo, no se ha perdido, de un lado. Y del otro, por daros otro aspecto particular del Odin, su multinacionalidad. Es decir, es un grupo donde los actores vienen de distintas culturas, con distintos idiomas, y esto crea naturalmente una paradoja, porque nosotros como compañía teatral no compartimos el mismo idioma que nuestro público, aún en Dinamarca, donde es nuestra base. Nuestra base es una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, a 7 horas de ferrocarril de la capital. Es decir, una parte bastante aislada y, se podría decir, culturalmente un poco no privilegiada. El problema de poder encontrar una manera de comunicar con el espectador más allá de la comprensión del idioma ha sido el factor fundamental de esa identidad particular del Odin. Es decir, que el Odin es conocido por haber desarrollado una manera de actuar, una actuación que no solo se basa sobre la comunicación lógica de los textos, sino también a través de todo lo que se podría llamar el aspecto sensorial de la comunicación, el aspecto sonoro de la voz, la manera casi de cantar, de decir un texto, palabras, utilizando la sonoridad como un elemento emocional, la manera de moverse, desplazarse en el espacio, lo que son las reacciones físicas, algo que no es danza, pero tiene la misma calidad de energía o de asociación o de comunicación sensorial de la danza. Y eso nos ha permitido de ir más allá de las fronteras de Dinamarca, donde, otra vez, repito, los espectadores no entenderían nuestro idioma si cada uno de nosotros hablaba de esa manera, y de poder viajar en hasta ahora casi 40 naciones en todo el mundo, en 4 continentes, y llegando a construir espectáculos donde lo que es fundamental se basa sobre lo que yo podría llamar la vulnerabilidad, el núcleo vulnerable que cada ser humano tiene, más allá de lo que son las características culturales de cada uno de nosotros. Es como si cada ser humano tiene una parte secreta de sí que es profundamente vulnerable. Cada uno de nosotros amó a alguien, cada uno de nosotros perdió a alguien que amaba, cada uno de nosotros se siente profundamente, siente ternura viendo un pequeño niño o viendo un pequeño perrito. Es decir, hay como situaciones fundamentales que caracterizan las reacciones del ser humano. Y es alrededor de esas reacciones que el Odin intenta deconstruir situaciones que van más allá de lo que puede ser la fábula, el cuento, la historia, para llegar a lo que se podría quizás llamar situaciones arquetípicas de la vulnerabilidad del ser humano. Y es también de eso que habla el nuevo espectáculo, Chaosmos. Chaosmos es una palabra que nosotros tomamos de James Joyce, el escritor irlandés, que en una de sus novelas, Finnegan's Wake, habla que cada acto de creación es un chaosmos. Caos
y cosmos, dos palabras griegas donde caos significa desorden y cosmos significa creación. Es decir, que cada acto de creación es al mismo tiempo algo que desarregla algo que ya existe, es algo que desorienta o tendría que desorientar, y al mismo tiempo es un momento nuevo de un nuevo orden, de nueva visión, de nueva creación. La historia es muy sencilla. Cuenta de un pequeño pueblo en la Europa central, donde la población tiene lazos muy fuertes y lo manifiesta cada año a través de un ritual, de una grande ceremonia colectiva que se llama el ritual de la puerta. Entonces hay ese pueblito en el centro de Europa y se cuenta esa historia. Mientras ella espera, ese campesino, que de veras es una campesina, ella comienza a leer y lee la historia de una madre que ha perdido su hijo, la muerte vino y le raptó el hijo, y la madre comienza a buscar la muerte para exigir el hijo atrás. Entonces hay también en el espectáculo, en ese ritual, de un lado la espera del campesino paciente frente a la puerta de la ley, y del otro la descripción de la lucha de la madre que sacrifica todo, sacrifica sus ojos, se vuelve ciega, sacrifica su pelo negro, se vuelve una vieja, sacrifica su canto, su voz, todo para al final llegar hasta a la muerte, a la presencia de la muerte, para pedir su hijo atrás. Es como si en esa historia se ven como dos actitudes existenciales. Alguien que acepta los límites que la sociedad impone, o la naturaleza, y el otro destino de un individuo que rechaza los límites y toma, decide de luchar y de no aceptar lo existente. Pero la verdadera historia que ese pueblito de la Europa Central cuenta es la historia del Hijo de Cristo que regresó y que ninguno reconoce. Él está entre nosotros, pero no presentó su tarjeta de visita. Entonces él hace milagros, él todo el tiempo repite casi literalmente todos los hechos milagrosos que nosotros conocimos por los testamentos, por el Nuevo Testamento, y ninguno casi lo reconoce. Entonces hay también este tercer elemento que está contado en el final del espectáculo. Nos hace dejar ese mundo de metáforas, ese mundo de nostalgias, ese mundo de reflexiones populares, deseo de justicia, deseo de poder tener siempre cerca de sí la persona amada, deseo que entre nosotros exista una persona que dé sentido a nuestra vida cotidiana, el Cristo. Y la última escena nos muestra lo que es el presente, lo que es la historia en la cual todos nosotros vivimos, es decir, vemos como ese pueblito que había vivido como protegido por su aislamiento y por su fuerte capacidad de socializar culturalmente su historia, de pronto ese pueblito viene atravesado por la historia y vemos la transformación que se pasa en el curso de un año. La última escena es la transformación o la entrada de ese pueblo, de ese pueblito en la historia contemporánea. Lo que para nosotros europeos es muy evidente. Nosotros estamos viviendo una experiencia que es profundamente disrayante, de veras es la palabra. Es como si nuestras raíces de nuestra visión del mundo están como sacadas afuera a causa de
de los últimos años, la caída de la ideología socialista, del muro, y también de esa guerra civil incomprensible y a la cual todos nosotros estamos impotentes mirando, que es la Yugoslavia. Al final uno podría pensar que es la historia del pueblito, es la historia de un pequeño pueblo de la Europa central, que he repetido, de la Yugoslavia, donde distintas etnias, distintas culturas eran capaces de convivir y de socializar juntos, y que de pronto, con la entrada de la contemporaneidad, se separan y algo terriblemente incomprensible va a pasar frente a nuestros ojos. Es evidente que todas esas historias crean como una densidad muy profunda que, a causa de la manera de actuar y al mismo tiempo a causa del hecho de no comprender el idioma, todos los espectadores están en la misma condición, no solo los mexicanos, también los daneses y los italianos o los alemanes, lo que obliga al espectador como a inventarse su propia historia, o más que inventarse, como a dialogar con el tipo de asociaciones y de energías que las acciones de los actores despiertan en ellos. Hay situaciones muy sencillas que pero tienen como una capacidad de sugestión y que tendría que dirigirse a lo que es la experiencia biográfica de cada espectador. Voy acá a dar algunos ejemplos muy extraños, por ejemplo, de cómo ese espectáculo, así como yo lo cuento, de manera un poco anecdótica, despierte totalmente otras asociaciones en distintos contextos. Distinta es, por ejemplo, la reacción de algunos espectadores italianos cuando estuvimos allá, y exactamente a causa del aspecto biográfico y cultural del espectador. Todo eso cambia, de sus experiencias históricas. El hecho de la presencia aún viva entre un cierto tipo de espectador, de la cultura clásica, sobre todo griega, todo el espectáculo es visto en llave de un regreso de Dionisos, no de Cristo, un regreso de Dionisos y una lucha entre Dionisos y Penteos de las bacantes, de las mujeres que van a tomar el poder. Todo eso son imágenes o son reflexiones que pueden ser desarrolladas de manera coherente de lo que el espectáculo presenta con sus escenas. Entonces, como si de un lado el espectáculo os presenta una historia, al mismo tiempo la presenta de manera tal que cada espectador, partiendo de sus características, prerrogativas culturales y también experiencias personales, puede construir, puede dialogar con lo que son también sus propias experiencias. Y aquí me pararía y os daría la posibilidad de poner preguntas a mis actores y a mí y también a nuestros organizadores. A nivel de búsqueda actoral, siempre ha hecho el Ibarra, Caosmos, ¿qué encuentra en esa búsqueda actoral, lo que se encontró después de todo este bagaje de 30 años? Sería también interesante que algunos de mis compañeros le contesten, lo voy a hacer. Para mí lo que ha sido la grande diferencia con los demás espectáculos es que fue el primer espectáculo desde el cual yo partí teniendo un tema que no sabía explicar a palabras, que no sabía conceptualizar. Siempre cuando yo hago un espectáculo puedo más o menos explicar a palabras cuál puede ser el tema, o tengo un texto, tenemos un texto, o puede explicar cuál es el tema. Por ejemplo, la biografía de Bertolt Brecht, o por ejemplo, el destino de una antropóloga. Entonces, eso lo puede explicar. Cuando comenzamos el espectáculo, el tema era profundamente concreto en mí, sabía cuál era el tema, pero no era capaz de conceptualizarlo. Y ha sido, creo, el primer caso que ha tenido consecuencias fundamentales en el trabajo, porque cuando se trabaja con un actor
uno sabe más o menos cuál es el tema, cuál es el territorio en el cual uno intenta de trabajar. Aquí yo no era capaz de decir claramente. Es decir, que por mucho tiempo hemos trabajado como en una situación donde no sabíamos dónde ir. Y claro que esto ha sido profundamente, creo, difícil para los actores. Esto creo que esto es algo que solo después de 30 años y por el hecho de tener actores profundamente atados a mí, no solo preparados, maestros, grandes maestros ellos mismos, sino también con esa confianza que, a pesar del no comprender durante mucho tiempo, podíamos continuar hasta cuando de veras encontrábamos algo. Generalmente se dice, un teatro de búsqueda, un teatro de búsqueda. Nunca he creído en eso. Yo creo que cada uno de nosotros hace solo lo que sabe hacer. Y no puede hacer otro teatro. Yo puedo hacer solo ese tipo de teatro, de veras. Pero sí, es la primera vez donde de veras aquí se buscaba como lo que podría transformarse en espectáculo. Durante largo tiempo hemos sido como en una niebla, porque sabíamos que este era un espectáculo profundamente atado a la realidad europea, a esa realidad donde vemos que algunos valores que han sido fundamentales para nuestros padres, para las generaciones de este siglo, y no solo para los europeos, también para muchas otras personas de este planeta, se derrumbaron, y al mismo tiempo hemos visto algo que no pensábamos podría parecer más en Europa. Hemos visto la xenofobia en algunos países, como por ejemplo la Dinamarca, que siempre ha sido un país profundamente anti-xenófobo, es decir, con una grande capacidad y esos demonios que salían. Todo esto, sabíamos que el espectáculo tendría que tratar de todo eso, pero no habíamos al comienzo escogido el tema. La anécdota. La anécdota la hemos encontrado solo después de un largo divagar. Y yo pienso que quizás sería interesante que algunos de mis compañeros le digan también cuál fue el itinerario, el íter de ese trabajo, de Cosmos, respecto a otros espectáculos. ¿Viene una de Pienso que Eugenio ha ya explicado todas las dificultades que hemos tenido nosotros. Era exactamente lo que dijo, que fue para mí la primera vez que no tenía muy preciso desde el principio el dónde ir, pero era en relación con Eugenio, porque Eugenio no sabía bien preciso dónde ir, cuál era el camino. Así todo el trabajo del actor era muy difícil, era casi como empezar al contrario, que normalmente hay un grande trabajo antes que lleva al espectáculo. Acá era casi el contrario, que estaba el espectáculo con todo el esquema de todas las escenas listas, y después los actores tenían que encontrar cómo hacer vivo las figuras en el espectáculo. El Odín comenzó como un teatro autodidacta, así que era de gente rechazada por la escuela teatral, lo que hizo que todos nosotros tuvimos siempre una grande preocupación, necesidad de cómo prepararnos al oficio. Esto fue algo de profundamente, fue una grande herida el hecho de ser rechazado, pero al mismo tiempo hizo que nos concentramos solo sobre lo que era la herencia de conocimientos de la escuela teatral tradicional. Esto hizo que los autodidactas o los aficionados, porque al comienzo era un pequeño grupo de aficionados, se lo digo, que comenzamos a
a leer libros, a ver a lo que existía fuera de nuestra tradición teatral. Y siempre hubo un grande interés por otras tradiciones teatrales que no eran la de Europa. Generalmente se dice que los países asiáticos, las regiones asiáticas fueron muy importantes para nosotros, es verdad, pero tengo que decir que también algunas experiencias latinoamericanas han contribuido profundamente a nuestra manera de pensar la preparación del actor. Como un ejemplo, hubo un largo periodo donde algunos de nuestros compañeros que fueron en Perú y regresaron con elementos de samba y elementos de danza de candomblé que ya algunos grupos de teatros brasileños trabajaban. Entonces todos esos elementos de una técnica corporal fue también algo que nos inspiró en nuestro trabajo. Concretamente, cada actor, cualquier sea el género espectacular que escoge, danza, teatro de búsqueda o teatro tradicional, de texto, tiene que enfrentarse a un problema. ¿Cómo transformar en algo de vivo lo que hace? Para que el espectador le crea. Porque si el espectador no cree en lo que el actor hace y dice, entonces lo que es el específico de esa relación, de esa comunicación en vida que es el teatro, no existe. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo hacer vivo lo que hacemos? Esto cómo es evidente que cada escuela o cada maestro que enseña lo tiene distinto. Pero con el tiempo nosotros hemos descubierto que hay como algunos principios fundamentales, que son principios que se encuentran en todas las tradiciones. Son principios que nosotros hemos llamado la antropología teatral. Entonces, la antropología teatral estudia o se concentra sobre el comportamiento del ser humano en una situación de representación. La antropología teatral tiene que ver con la representación y no con la antropología cultural. Es completamente un campo distinto. Es muy importante de comprender. ¿Qué pasa? ¿Cuál es, si uno tendría que explicar cuál es la diferencia entre lo que es en la vida cotidiana, lo que hacemos en la vida cotidiana y lo que hacemos frente a un espectador? Es que cuando nosotros hacemos algo o decimos algo frente a un espectador, ese espectador tiene que verlo e escucharlo. Es decir, tiene que ser puesto en visión. Y esto necesita una técnica, una manera de utilizar el cuerpo particular. Y todo eso ha sido nuestra preocupación, además por el hecho que, como decía antes, no teníamos un idioma en común con el espectador y toda nuestra comunicación debía pasar por estímulos corporales, sensoriales, vocales. Ese tipo de aprendizaje ha comenzado a ser conocido también en otros medios y ha sido como una inspiración. Lo que caracteriza al final el método, si hay un método de Odin, es de no tener un método, de utilizar, de indicar cuáles son los principios que crean esa calidad de vida en la presencia del actor y después cada actor, bailarín, decide cómo utilizar esa vida. Antes de representar, tú debes existir en cuanto actor. Y eso es lo que caracteriza la manera de trabajar de Odin y que en algunos contextos pedagógicos es apreciado y en el cual nosotros actuamos, es decir, trabajamos. Es aquí el caso con la Escuela de Arte de Lima, donde va a haber toda una serie de talleres que se ocupan de distintos aspectos del oficio teatral. Puede ser del elemento más sencillo, de cómo transformar justo el estar sin hacer nada, cómo es posible construir la presencia física. Y a pesar que hay inmovilidad, el actor o el espectador tendría que ser fascinado por esa inmovilidad. Claro que es algo que un actor tendría que ser capaz de hacer.
Después, aspecto de improvisación, aspectos vocales. Yo mismo voy a ocuparme de problemas de la puesta en escena, de dirección teatral. Son distintos aspectos que tienen que ver con el oficio. ¿Por qué en la presentación de esta obra no se permite ni grabación ni fotografía? Por un motivo muy sencillo. Porque si usted está sentado acerca de alguien que fotógrafa, el fotógrafo la molesta todo el tiempo. Se siente clic, clic, clic. Esto clic, clic, clic no está pensado por los actores y el director como un elemento esencial del espectáculo. Cuando nosotros hacemos un espectáculo y cualquier artista, hay solo lo esencial, el superfluo no es presente. En eso consiste una disciplina artística, que todo el redundante está acá afuera y solo el esencial está allá. El clic, clic, clic no es el esencial. Por eso pedimos a la gente de no hacer fotografías. La luz. ¿Cómo? La luz también. ¿La luz? ¿Cuál es la luz? De la fotografía. Ah, sí, claro, la luz de la fotografía. Sí. Disculpe, que entendimos bien el espectáculo de Caosmo tiene que ver con una preocupación por la xenofobia como un motivo original. No directamente atado, es más una reflexión sobre lo que está pasando en Europa. Y entre los factores, entre los síntomas, los rasgos que nos golpean, que nos acuden, hay también ese elemento de xenofobia. Pero el espectáculo no trata exactamente de xenofobia. ¿Qué importancia tiene la música en el espectáculo? Siempre en l'Odin el elemento vocal, el elemento de canto y también de instrumentos musicales fue muy importante, exactamente porque, como yo decía, esa comunicación sensorial, emocional, fue uno de los factores de nuestra manera de establecer la relación con el espectador. Ahora, con el tiempo, nuestro conjunto, nuestro grupo se ha enriquecido de la experiencia, del aporte de profesionales de música. Tenemos verdaderos profesionales de música, músicos que han actuado desde la edad de 3 años. Entonces, grandes virtuosos que al mismo tiempo son compositores. Lo que caracteriza eso es que uno de ellos es, por ejemplo, de música popular, Sky, entonces conoce toda la característica de la música popular. Otro viene del rock y del folk music, todo ese periodo. Y Franz Winter es compositor de ópera. Él mismo ha escrito una ópera de música a la verde, típico de la tradición de la ópera, que nosotros mismos hemos actuado juntos a cantantes de ópera y a actores de India, Shakuntala. Entonces, en ese espectáculo tú vas a ver, en realidad es una ópera, es un grande oratorio, es un grande ópera, hay distintas maneras de utilizar la voz, hay la manera de utilizar la voz a nivel profundamente emocional, como cuando una madre llora a su hijo, o al contrario, ese canto casi litúrgico que nosotros todos conocemos desde la tradición gregoriana, los cantos de la iglesia, todo eso. Esto tú vas a reconocer o reencontrar en Caosmos.